A ver qué les parece la imagen, qué, 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 el- qué creen de dónde está inspirada o qué. Es Shakespeare Moro, o sea, le pedí estas imágenes generativas, ¿no? Le di la instrucción, a ver, haz un dibujo de Shakespeare disfrazado como Otelo, pero no solo lo disfrazó, mira, también le puso los rasgos de Otelo, que también eso es una de las características que se ha dicho de Otelo, que tiene ahí unas cuestiones eh, que ahora pudieran ser mal vistas por la cuestión de la discriminación, pero bueno, la obra original está allí. Pues entonces damos cursos sin más a esta breve presentación de Shakespeare, un poco el contexto histórico de William, una microlectura de Otelo, y si da tiempo, pues vamos a ver unos vistazos, un vistazo a los sonetos, a dos de los sonetos que Shakespeare escribió. Entonces, bueno, una muy breve introducción nos dice que Shakespeare es el autor más inglés, de alguna manera, hablando con propiedad y extensivamente del medio anglosajón, dado que la tradición poético-académica en Estados Unidos le conoce como el escritor clave de la temprana modernidad. Esto se divide en cuatro preguntas que yo quise elaborar ahora para ustedes. Si gustan, podemos ir dándoles curso para la exposición, que esperamos sea lo más interactiva posible, ¿no? Pregunta número uno. ¿Cuál es la tradición o tradiciones literarias más cercanas al surgimiento del fenómeno William Shakespeare? Dado que justo a finales del siglo XVI y principios del XVII, los poetas más trascendentes de Europa no son ingleses, o más bien no eran ingleses, ¿no? Hablamos entre el 16 y el 17 de la literatura del siglo de oro español. Uh-huh. Y ahí encontramos a Lope de Vega, a, a Cervantes, a Góngora, a Quevedo, ¿no? A Tirso de Molina, una serie de escritores. Y en Francia, por ejemplo, la tradición de la filosofía tiene autores bastante claves, o sea, como escritores. Está Descartes, pues, tenemos a Pascal, tenemos a Baruch Spinoza, tenemos muy buenos escritores. Pero lo más chistoso es que en el siglo XVII, justamente, desde finales del XVI, eh, no hay muchos literatos eh, norteamericanos, salvo por allí del siglo XVI, John Milton, ¿no? Pero después la tradición queda un poco relegada y bueno, Shakespeare viene a rescatar un poco este aspecto de la literatura inglesa, de las letras inglesas. Y por eso Shakespeare es un autor leído y comentado en su época, ¿no? A diferencia de otros poetas que son ignorados en su tiempo cuando les tocó publicar su obra y que solo después de muertos cobraron importancia. Shakespeare no, Shakespeare fue leído desde más que nada por su representación de las obras teatrales. Entonces ahí tenemos un primer dato, ¿por qué Shakespeare es menos leído que otros escritores de su época? La pregunta número dos es, ¿por qué la figura de Shakespeare parece eclipsar en Europa al mismísimo siglo de oro? Ahora estamos hablando de la tradición europea, ¿no? Incluso autores tan prolíficos como Molière o Descartes en Francia o Sor Juana en el Nuevo Mundo, ya estamos hablando de que ya en el siglo XVII ya se integran los escritores de América, Sor Juana, Ruiz de Alarcón, el Inca Garcilaso de la Vega, ya hay otros escritores que ya en América, Perú, México, este, ya están produciendo literatura, ¿no? Y bueno, a lo mejor aquí la respuesta es un poco más simple. La respuesta es, pues porque Shakespeare, desde la tradición anglosajona, es más promovido por la tradición anglosajona
que Molière, Descartes, Sor Juana, Ruiz de Alarcón, de, Descartes, bueno, y por esa razón, ¿no? Que por qué los escritores, que por qué Shakespeare como escritor inglés resalta más en el medio en que se escribe en inglés, pues es obvio, ¿no? Por eso la mayoría de sus comentaristas dicen, es que Shakespeare fue una luminaria en su tiempo y después de su tiempo. La siguiente pregunta, ¿cuáles fueron las principales influencias estilísticas y temáticas con las que el Bate es una palabra para referirse al poeta, ¿no? Con las que el Bate construyó su discursiva? Es decir, de dónde sacaba Shakespeare las ideas, las metáforas, los ejemplos, eh, vamos a decirlo así, contestando un poco a la pregunta de la literatura clásica. Podemos decir sin más que Shakespeare es un autor que tiene una sólida formación en los clásicos. Cuando decimos clásicos son griegos y romanos. Y esta inspiración que nosotros pudimos observar en la pasada entrega de la película Hamlet, nos dice que Shakespeare, que William, en su pueblo, era profesor de latín, que les enseñaba latín a los niños. Esto que retrata la película es cierto, está dentro de su biografía. Últimamente se ha podido corroborar que efectivamente William no quería seguir el oficio de su padre, que era fabricante de guantes de piel, hacía guantes para la nobleza, ¿no? Pero Shakespeare no quería seguir ese oficio y entonces, como tenía muy buena cabeza, diríamos en términos muy coloquiales, tenía muy buena memoria, tenía muy buen discurso, pues estaba versado un poco en el griego, pero más en el latín, y por eso enseñaba latín. Esa es la tradición con Shakespeare. Y bueno, la última pregunta aquí antes de hacer ¿cómo se llama? Alguna observación es, ¿a qué influencia corresponde el hecho de que sus obras más populares tomen como escenario los reinos italianos? Ahorita vamos a ver un poquito de la historia, pero si tenemos en cuenta este, mm, a Otelo, que es el que vamos a analizar hoy, también tenemos por allí a Romeo y Julieta, que se desarrolla en Florencia, El Mercader de Venecia, que literalmente es en Venecia, Sueño de una noche de verano, que por allí también tiene escenario itálico. ¿Por qué Shakespeare escribe acerca de las ciudades italianas? Esa es una pregunta que vamos a dejar ahorita un poco en el aire para irla este, contestando con la exposición del contexto histórico que hoy queremos abordar en este segmento. ¿Dudas, comentarios? Por favor. Para responder la segunda pregunta, creo Ajá. que también un punto importante era el tipo de obra que hace Shakespeare, que son altamente adaptables. Tanto sus historias que hablan de celos, de ambición, de poder, pues funcionan casi en cualquier contexto cultural. Y entonces, pues se puede reinterpretar de muchas maneras. Y en cambio, pues otro tipo de obras que estaban también surgiendo en esa misma época, pues normalmente estaban como en códigos sociales, religiosos y cosas como más específicas en su época. Eso hizo a lo mejor que pudiera circular un poquito más, además de lo que ya mencionabas de que pues el idioma inglés ayudó muchísimo porque pues eso ya estaba dominando globalmente en ese siglo. Mm, ajá, ok, perfecto. Sí, o sea, había otros tratados, por ejemplo, el Tratado de Filosofía Política. Si pensamos, por ejemplo, en Thomas Hobbes, que escribe la obra El Leviatán, que es una obra fundamental para entender la teoría política moderna, se escribió en el siglo XVII y se escribió en inglés, pero como bien comentas, Iris, o sea, la trascendencia de Shakespeare es que habla de cosas cotidianas, celos, traiciones, cuestiones muy, pero muy concretas de la cultura. No sé, profesor, igual allí para que vayamos haciendo algunos comentarios.
Más bien, bueno, estaba pensando en la segunda y la tercera pregunta, ¿no? Por ejemplo, en la segunda, eh, no sé, creo que Shakespeare, eh, por la dimensión, digamos, como lo comentaron de sus temas, no sé si logre eclipsar a, a Descartes en la filosofía, me parece que no, porque creo que agarra otro rumbo ese escrito de Descartes, ¿no? El método. Y de Molière me parece que tampoco, porque también tiene su influencia muy fuerte, ¿no? O sea, Molière con varias obras que tiene, también me parece que es teatro en alguna de sus obras, y me parece también que son muy buenas, o sea, no sé en qué momento podemos decir que Shakespeare eclipsa estas obras, me parece que no, me parece que se abren de diferente dimensión. Y Sor Juana, pues por supuesto, también en su contexto es un fenómeno, ¿no? O sea, me refiero a que debió habido una época en la cual se pone a Shakespeare como alguien que eclipsa a todos estos otros autores, pero a mí me parece que cada uno en su época, a pesar de que comparten una misma época, me parece que no se eclipsa ni uno ni otro, a mí me da la impresión, ¿no? Habría que precisar un poco más en eso. Y en cuanto a las influencias estilísticas y temáticas, yo me pregunto como cuáles serían esas influencias. Sí son griegas, pero digamos, ¿hay alguna influencia más marcada en Shakespeare? O sea, no sé, hablabas la vez pasada de Ovidio y de la literatura latina. No sé si haya algún autor en específico, alguna obra específica donde se encuentra su influencia. Ah, sí, claro. Particularmente hay dos referencias de las cuales yo creo que Shakespeare abrevó, o sea, bebió de manera sustantiva. Una de ellas son los tratados y las cartas morales de Séneca a Lucilio, en donde Séneca alecciona a Lucilio y le dice la fragilidad de la vida, ¿cómo se llama? La fragilidad de la existencia humana, en cualquier momento nos podemos ir. Ese es un rasgo estilístico, yo diría que un tópico, como se conoce en literatura, yo diría que es un tópico que se repite en Shakespeare y que está muy presente en Séneca. Séneca es una figura que menciona mucho esto de la fragilidad de la vida. Por allí también Ovidio y el mismo Virgilio lo llegan a plantear, ¿no? Y el mismo Horacio en sus epístolas también y en sus sátiras eh, tiene este verso, ¿no? Carpe diem, quam minimum credula postero, que significa cree lo mínimo en el presente, no te fíes del mañana. Esta frase del carpe diem que ha pasado a la historia, creo que es una de las referencias que también nutren la literatura de Shakespeare. Y qué decir también de Ovidio, cuando Ovidio habla de este aspecto no del libertinaje, después se prestó como al libertinaje, pero más bien él hablaba desde la experiencia liberta del hombre, del hombre libre, justamente en Roma, ¿no? Aquel que tiene el privilegio de hacer lo que le place, ¿no? Ir a un lugar, ir a otro, el ars amatoria, el arte de amar, el de Ovidio, ¿no? El de Eric Fromm, ese no sirve para nada, pero el de Ovidio, ese sí es un tratado de arte amatorio que juega con esta idea de lo libertino, de la idea jocosa del amor, que también en muchos de los poemas de Shakespeare se plasma. Entonces, para ir puntuando, para ir empezando, yo diría que esas influencias tienen que ver principalmente con los poetas latinos del Imperio Romano, a los que Shakespeare tenía acceso, como ya dijimos, porque dominaba el latín, tan es así que lo enseñaba. Y esa es una influencia muy fuerte. Pero aparte de los tópicos, la fragilidad de la vida, el libertinaje, son temas recurrentes en Shakespeare. Y respecto a la cuestión del eclipse, sí, por eso le pongo, parece eclipsar, claro, parece, desde la tradición inglesa, está claro que está por encima de Molière, por ejemplo.
pero desde la tradición inglesa, porque si tomamos en cuenta la tradición española, pues es evidente que hay escritores mucho más trascendentes que Shakespeare en España, ¿no? Tal es el caso de Lope de Vega. Lope de Vega es un escritor del siglo XVII que marca totalmente el siglo de oro. Quevedo, Góngora, o sea, para nada lo eclipsa. Por eso quise ser enfático en la noción de parece eclipsar, parece desde una cierta tradición, pero es evidente lo que comentas, ¿no? Para nada, hay mucha producción en ese siglo también. No sé si quieran que avancemos o comentar algo más. Ok, a ver, vamos a situar entonces una pequeña dosis de geografía, política e historia del siglo XVI. Aquí dice regiones dominantes en Europa en el siglo XVI, que es la segunda mitad cuando empieza el famoso siglo de oro, ¿no? Recordemos, aquí voy a hacer algunas señalizaciones, espero que la pluma se vea bien. Opciones de puntero, vamos a puntuar. Este, con el puntero láser primero. Bueno, mencionar que la zona de influencia de la literatura en el siglo XVI obviamente comprende los principales reinos de Europa, que son los reinos de Italia, los reinos de la Galia, que es lo que fue el reino francés, fundado por ¿cómo se llama? Por las dinastías carolingia y merovingia, ¿no? El reino de España, que es Castilla y Aragón, obviamente. El reino de Inglaterra, ¿no? Y bueno, aquí esta zona de influencia es una zona de influencia importantísima. Por ejemplo, el Canal de la Mancha, el que nosotros conocemos por Don Quijote de la Mancha, es esta región de España aquí donde nos situamos, La Mancha, eh, el norte de la expansión del reino de Aragón, ¿no? Entonces, allí está el Canal de la Mancha y la literatura que se desarrolló en esta zona. Bueno, aquí estamos en Francia, pero todo el canal abarca esta zona. Nos estaríamos hablando de que acá estamos en la zona de la Mancha, ¿sale? Bien, esta zona de influencia en la literatura va a marcar, eh, quiero hacer énfasis más bien en la pregunta de por qué Shakespeare desarrolla sus comedias en Italia, en los reinos itálicos, cuya gloria, pues obviamente es el imperio romano, ¿no? Este, ¿cuáles eran los reinos, cuáles eran los reinos itálicos que existían en ese entonces? Apenas se alcanza a ver aquí obviamente Roma, que era la sede del el poder pontífice, de los pontífices, Nápoles, Palermo, la isla de Sicilia, Cerdeña, Córcega, Florencia, aquí en esta región es muy importante. Florencia es una zona llena de historia donde, igual ahorita nos puedes platicar un poco, Sergio, de la influencia que hay por allá, tú que anduviste por allí, turisteando. El reino de Venecia, obviamente. Estos reinos, lo que sucede es lo siguiente, yo digo itálicos porque más bien tienen la tradición de que nosotros los identificamos a partir del país de Italia, pero en el siglo XVI Italia no era una nación unificada, ¿no? Existían estos reinos que eran ciudades-estado, esa era la denominación política que tenían, ¿no? Y una de las principales especulaciones de por qué Shakespeare escribió en Italia, y ojo, este es un dato que ya se sabe por muchos medios, pero que nosotros lo vamos a analizar para aquí, para los suscriptores de analizar, se dice que Shakespeare prestaba su nombre a Marlowe, a Christopher Marlowe, quien se hizo pasar por muerto y después, bueno, según esta teoría conspirativa, después se fue a vivir a Italia y que desde Italia escribía sus obras y que Shakespeare nada más las firmaba como autor. Es decir, si esta tesis es correcta, entonces podemos decir que el,
podemos decir que estas obras surgían en los reinos itálicos y atravesaban Europa para presentarse entre el pueblo entre el pueblo inglés y la corte isabelina. Este es un dato muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de que hay una influencia transcultural. Ya dijimos ahorita que Shakespeare se nutrió de los poetas romanos y los poetas romanos son el antecedente de los reinos itálicos. Y entonces en ese sentido, yo estaría inclinado a creer que no es tanto esta teoría conspirativa de que Marlowe escribió, Shakespeare firmó, prestó el nombre. No, yo creo que sí, efectivamente William tenía un dominio de la cultura itálica y sí escribía en relación a los reinos de Italia, ¿no? Por ejemplo, pensando un poquito en les voy a hablar un poquito del el Mercader de Venecia. No sé si ustedes han tenido ocasión de ver. Hay varias películas del Mercader de Venecia. Por allí hay una creo que es Marlon Brando, si mal no recuerdo. Marlon Brando que interpreta a Psylocke, el judío. Allí es una comedia, El Mercader de Venecia, donde Shakespeare retrata muy bien el contexto cultural del reino de Venecia, ¿no? Con estas máscaras carnavalescas del carnaval que se hace por allá, las góndolas, pero la desigualdad económica también que había en la Venecia, pues prácticamente de la primera modernidad, o sea, del siglo XVI, desprendiéndose todavía del largo letargo medieval, ¿no? Todavía con muchas costumbres medievales el reino de Venecia, ¿no? Y Shakespeare es un autor que, vale decirlo, no solamente es un gran autor literario, sino que también es un autor que se apega mucho a los registros históricos. Y eso incrementa y potencia la obra de William Shakespeare, porque Shakespeare es un apasionado de la historia en ese sentido. Vamos a poner otro lápiz a ver si queda un poco más claro. ¿Vale? Aquí tenemos entonces, bueno, hacemos otra vez la señalización, el Canal de la Mancha, ¿no? Ahí donde atravesaba todas estas tradiciones literarias que venían del medievo. Y otra cuestión que me dio por investigar, dije, pues ya que estamos aquí preparando la conferencia con Shakespeare, fue que en el siglo XVI, como ustedes saben, hubo la deportación tanto del al-Andalus, es decir, de los califatos de Córdoba, de Granada, aquí no aparece Granada, de Córdoba, de Granada, del sur de España, que estaban próximos al continente africano, ¿no? La deportación de todos estos árabes provocó que emigraran por lo que es lo que en ese entonces estaba dominado por el Imperio Otomano. Aquí ya la pluma ya no se vio bien. Lo que era el Imperio Otomano, que dominaba esta zona, ¿no? Lo que hoy es Turquía, ¿no? Lo que hoy es Turquía, aquí está Esmirna, Constantinopla, lo que actualmente conocemos como el país moderno de Turquía, en el siglo XVI dominaba también el norte de África, ¿no? Y aquí cuando fueron deportados los árabes y los judíos de España, no solamente fueron deportados de España, también de Francia y de otros, de Alemania, bueno, muy tempranamente, ¿no? Ya estaba el antisemitismo. Y justamente El Mercader de Venecia es una obra que plantea el antisemitismo contra un personaje judío, que es Psylocke, el personaje que en la comedia de el Mercader de Venecia quiere cobrarle al mercader, o sea, Psylocke es un prestamista, es un judío, le quiere cobrar y le dice, pues voy a tomar ¿cómo se llama? Tu sangre. Y entonces la comedia consiste en eso, ¿no? De que va a tomar la sangre la sangre del mercader, ¿no? Pero al último le hacen una jugada y la novia del mercader se hace pasar por el juez y le dice, ok, vas a tomar
vas a tomar toda su sangre, este, vas a tomar toda su carne, perdón, es al revés, vas a tomar toda su carne, pero no vas a derramar ni una gota de sangre, ¿no? Y allí viene esto de la libra de carne, ¿no? A flesh. Entonces, bueno, ese es un dato de El Mercader de Venecia. Romeo y Julieta, pues qué decir, ¿no? Qué decir de el reino de Florencia, donde, ahí está la tradición en Florencia, los Montesco y los Capuleto, ¿no? Dos familias terratenientes que dominaban el aspecto económico de la ciudad, ¿no? Y estaban enfrentados, ¿no? Entonces ahí viene el amor trágico, un Montesco se enamora de una Capuleto y después viene la historia que conocemos. Este es un poco el contexto histórico del siglo XVI, que continuó en el siglo XVII, pero que hubo un cambio, porque en el siglo XVI y principios del XVII, España era la potencia, tanto que exploró y descubrió América, y los demás reinos estaban a la saga. Y después del siglo XVII, la potencia que se va a erigir, económicamente hablando, es el Imperio Británico. Y por ende, como imperio, se difunde a todas partes la obra de William Shakespeare, de John Milton y de otros literatos de la época y anteriores, ¿no? Incluso los cánticos medievales de Geoffrey Chaucer, el, los cuentos de Canterbury, toda la literatura se da a conocer con esta tradición inglesa de la que hablábamos hace rato. Comentarios para ir puntuando. Podemos sin más remitirnos al ámbito de Otelo, antes de pasar aquí. No sé si hubiera alguna duda aquí con respecto a lo del mapa de Europa, creo que ya quedó demasiado rayado, pero la idea es más o menos entender el por qué Shakespeare fue un autor difundido en el medio y en todos los rincones a los que el Imperio Británico llevaba su cultura, ¿no? Principalmente, pues, América, ¿no? Las 13 colonias que se independizaron fue el fenómeno de Shakespeare y poquito después la independencia americana. Entonces, Shakespeare pasó a formar gran parte del acervo literario y cultural de la nueva nación, Estados Unidos de América. Y por eso Shakespeare es un autor muy importante en Estados Unidos. Claro, incluso también puede leerse como una cuestión política, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, ya un poco como tú lo estás planteando, pues sí, sí hay toda una serie de imperios y épocas de imperios en Europa que creo que todavía están vigentes, ¿no? Porque, digamos, no es lo mismo la Europa central o la Europa que está señalando a, digamos, esta Europa central que también está un poco más afectada en este momento, al menos hace un año que fui, a comparación de los países como Italia, Francia, Inglaterra y España. Pero sí, o sea, por ejemplo, hay toda esta lucha, me parece también de poderes, desde la cuestión incluso del protestantismo que va apareciendo por ahí en el 1400, 1500, que también trae una separación en cuanto a cuestiones ideológicas, económicas, con respecto al referente principal que era Roma, ¿no? Entonces, hay una serie de acontecimientos que me parece contextuales, sociales y políticos, como para hacer que Shakespeare sea también un agente importante, ¿no? Una literatura importante. Un poco lo estaba leyendo así de esa manera, porque en ese poderío de España, con la conquista de América, pues es un poderío enorme, ¿no? Y si no mal recuerdo, los ingleses por ahí empiezan a piratear el oro que traían de América. Y bueno, y es un constante, digamos, lucha de poderes en todos los sentidos, ¿no? En los sentidos ideológicos, políticos, sociales, económicos. Y me parece que también la literatura, pues, se ve ahí influenciada por estas cuestiones, porque entonces, viéndolo así, Shakespeare en su difusión, me parece que tiene que ver con su momento político, económico que vive también.
Lo mismo pasó en Grecia, cuando en esta época del clasicismo, digamos, de Sócrates, Platón y Aristóteles, también hubo un momento de abundancia que tuvo Grecia, y entonces a partir de ahí empieza a haber esa difusión fuerte de estos principales filósofos. Entonces me parece un dato importantísimo. Y en cuestión de Florencia y Roma, pues hay una serie que vi que se llama Los Medici. Está buenísima porque justamente los Medici son una familia, la familia más poderosa que da lugar, que financia incluso la ilustración, y que es una cuestión ahí del arte, la literatura, de la pintura, que hay esa financiación económica, pero con fines políticos también con respecto a Roma, porque querían descentralizar toda esta cuestión ya de la Edad Media. Y estos pueblos que mencionaste, por ejemplo, entre Milán, Venecia y Florencia, y ahí por ahí falta Pisa, no se llevaban. O sea, Florencia y Pisa, que son muy cercanos, tenían una lucha constante entre territorios. No es que ahorita puedes hacer el viaje de Florencia a Pisa, no, una hora, pero esos reinos se peleaban constantemente, ¿no? Entonces hay toda una serie ahí, no como una nación constituida, sino que también hay que ver que hubo una constitución antes, cuando me parece que desde la cuestión del griego que fue discípulo de Aristóteles, empieza a generar todo un imperio, no recuerdo si es Carlos Magno, y que de repente no, Alejandro me parece que es Alejandro Magno. Alejandro Magno. Y que de repente en este caso Italia, o sea, lo que es Roma, empieza a consolidarse también como un imperio, los romanos, y que entonces había un momento en donde se tenía que hablar latín por toda la influencia que tenía, ¿no? Y era el latín como el idioma principal en los cuales a veces se escribían incluso las mejores obras. Era como algo, un referente ahí interesante. Pero también me llama mucho la atención lo que dices, es decir, que en el siglo XVI la potencia, lo mencionaste así, o me lo entendí, la potencia era España, pero entonces un siglo después, así lo entendí, no sé, a ver, sácame la duda, entonces cuando se da la difusión de los ingleses como potencia y la difusión de Shakespeare, ¿sí es así? Sí, pues es a partir de Isabel, de la reina Isabel, que le hace la guerra a los españoles. Allí está medio raro el asunto porque interviene Francia, o sea, en un momento está España contra Francia la guerra, allí la sucesión de los Habsburgo, que son de origen austriaco, que reinan en España, no los reyes católicos son Habsburgos y todo eso. Pero luego llegan los Borbones y los Borbones quieren imponer su cultura. Entonces, entre esos dimes y diretes, entre Borbones y Habsburgo, aprovechan muy bien los ingleses y los ingleses saben colar, pasan de su lado a los franceses, cosa que es impresionante porque después viene la famosa, ¿cómo se llama? Guerra de los 30 años, si mal no estoy, o sea, que habían sido enemigos milenarios, pero para aliarse en contra de los españoles, empiezan a subyugarlos por el medio marítimo, justamente. Sí, sí. Por ahí Iris tiene levantada la manita. Adelante, yo no veo nada Sí. aquí. Yo, que siguiendo sobre lo mismo que comentabas, Cisneros, de la política y contestando las primeras preguntas que estabas planteando sobre por qué escribir en Italia, bueno, sobre Italia, ¿verdad? Ujú. También pudiera ser que funcionara como un tipo de especie de distancia segura, ¿no? Como situar todas estas obras y esta acción pues fuera de su propio país de Inglaterra y de esta manera le permitía tratar pues temas más delicados, que eran los que era lo de política, violencia, sexualidad, sin criticar directamente pues a su propio país, ¿no? Que de una manera más segura. Ajá, eso correspondería a por qué las obras que hablan de la Britania medieval y de los reyes, Ricardo, Enrique, o sea, son póstumos, o sea, tiene más impacto al principio escribir acerca de los reinos itálicos, sí, totalmente de acuerdo. Sí, por la censura estaba como, como ahora que dicen que hay censura, no sé, ahí ustedes después me dirán, pues estamos en un medio seguro, pero bueno, la censura siempre opera. Podemos empezar a plantear qué conocimiento tenemos acerca entonces de Otelo, que si mal
no estoy, también se desarrolla en Venecia. Me ayudan un poquito para ir comentando qué sabemos de Otelo. Aquí vamos otra vez a Venecia. Tenemos de la ¿Cuál es obra. el contexto? Ajá, Principalmente trata de celos, ¿no? De allá, estos celos extremistas. ok. Eh, Como pregunta preliminar, Sergio, el, ¿se le habrá ocurrido a Shakespeare la historia de Otelo o crees tú que haya tomado de alguna fuente? Es que es algo que también en algún momento leí sobre la cuestión de Shakespeare, que más bien eran como cosas que estaban ahí presentes en la misma, en el mismo pueblo, en la misma cultura, digámoslo así, y que Shakespeare le da un toque distinto, diferente, de tal manera que lo hace pues espectacular. Entonces, a mí me parece, no lo sé, es quizás un poco hasta como una excelente pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, con Disney, agarra obras que ya están, digamos, cuentos que ya están, historias que ya están, y infinidad de cuentos que los transforma a su versión y de pronto pues los sacan como si fueran de ellos, ¿no? A mí me parece que la cuestión inglesa tiene mucho de esa situación, ¿no? De la creación como una especie de combinación entre lo que ya está y lo que pueden ellos innovar o desarrollar, porque uno se pregunta, ¿el té de quiénes son? Pues no son de los ingleses. ¿El whisky de quién es? Pues no es de los ingleses, ¿no? Y así muchas de las cosas inglesas no son de los ingleses, pero los apropian y los transforman y pues entonces generarse ahí. Me parece que puede ser un poco así también con esa obra. Ujú. Sí, este dicho bueno, es que eran dos escritores los que dijeron eso muy oportunamente de los ingleses, porque obviamente los británicos, particularmente los ingleses, al llegar a ser un imperio, pues tenían muchos enemigos, ¿no? Y tanto Joyce como Wilde, Oscar Wilde, eran dos escritores que arremetían mucho en su cuestión proselitista en contra de los ingleses. Decían, es que los ingleses son unos tramposos, son unos plagiarios, hacen puro refrito, y por allí vamos a tener esa cuestión, sí, como el té, ¿no? Decía Oscar Wilde, los ingleses tienen tres cosas características. ¿Cómo se llama? El té, pero pues el té, como dices tú, es chino. El whisky, pero pues el whisky es escocés. Dice, y escritores como yo, pero pues yo no soy inglés, yo soy irlandés. O sea, lo decía con mucho orgullo. O sea, yo no soy inglés. Igual James Joyce decía, yo no soy inglés, yo soy irlandés. Y en sus obras también menospreciaba a los ingleses, los presentaba como unos borrachos, como unos vividores, como gente muy, muy paladina, ¿no? O sea, entonces ahí estaba esa crítica. Pues bueno, vamos a situar históricamente Otelo para ir puntuando, porque está un poco, la lectura no es tanto que se tendía, porque no, a final de cuentas no leemos todo el texto, pero vamos a hacer alguna incursión en el texto. Pues resulta que, según Kenneth Moore, en Shakespeare Shows, editado en Londres en 1957, ya una época muy tardía, ya estamos hablando de la Guerra Fría, estos académicos de Londres. Eh, por ejemplo, este señor Moyle afirma explícitamente que Otelo se basa en la séptima novela de la tercera década de Gli Catomiti de 1565, escrita por Giovanni Battista Giraldi Cintio. Creo que sí, lo dije más o menos. Esta obra es citada como autoridad clásica en estudios posteriores y sigue siendo una referencia estándar. La historia del general que le juegan los celos y el pañuelito, y lo que vamos a ver a continuación es esta obra escrita. La magia del Internet, encontré en la portada de uno de los tomos original, ahí está la fotografía, de cómo se editó
¿cómo se llama? En Italia, justamente en 1565, siglo XVI. 1600. Y la tragedia de Otelo, escrita por Shakespeare, se publica en 1603 y en 1604 es por primera vez representada ante el público inglés. ¿Cómo ven? Bien, entonces aquí pues estamos arribando a esta concepción de la que nos hablaban tanto Wilde como Joyce, de que los ingleses pirateaban muchas obras. Bueno, pues aquí está, la historia base está en esta novela, ¿no? Que ya está totalmente reconocido, que de allí viene la idea original. Y avanzando un poco, el día de hoy vamos a versar el material que yo tuve la ocasión de prepararles, es la consulta de esta obra. Por aquí la tenía, nada más que la dejé acá, pero es la misma aquí, la puedo mostrar. Es una edición de el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la editorial Océano, que en su intento por difundir la cultura, había un comité. Déjenles cuento, porque esto está interesantísimo. También es información para los suscriptores que no en cualquier lado van a encontrar. Hagan de cuenta que había un comité editorial que, que se encargaba de seleccionar las obras para traducirlas al castellano, pero no era un comité únicamente de exégetas españoles de la lengua de la Real Academia. Sí lo sabía, pero también había ya escritores del Nuevo Mundo. Uno de ellos, y muy importante aquí en México, fue don Alfonso Reyes. Don Alfonso Reyes integró este consejo, de edición de que aquí aparece editado por Conaculta, pero bueno, Conaculta apareció hasta la década de los 80 en México, ¿no? Pero el esfuerzo de hacer este comité de profesionales que traducían obras clásicas, neoclásicas, y que las ponían al alcance del público de habla hispana, es un esfuerzo enorme que representa una de las voluntades más, yo diría, más trascendentes en nuestra lengua castellana, y que nos ayudan a entender el legado de esta gran literatura, que también vale decir, o sea, por eso aquí viene la confusión de la que hablábamos la lección pasada, de que decíamos, bueno, los clásicos, Shakespeare es clásico, no. En cierta estructura de clasificación no lo es, porque no es ni griego ni romano. Lo clásico nada más es griego y romano. ¿Podría ser Shakespeare un autor neoclásico? Sí, podría ser un autor neoclásico y o barroco en cuanto a la cronología de sus obras, ¿no? Entonces, de ahí vamos a partir de la tragedia de Otelo. ¿Okay? Y bueno, aquí vamos a observar la genealogía de los personajes, que son los personajes principales, no son los únicos. Hay otros personajes, pero son secundarios, que intervienen en la tragedia. Las flechas en azul claro representan la jerarquía, vamos a decirlo, para decirlo en términos modernos, una jerarquía de tipo laboral, ¿no? Tenemos al duque de Venecia, que es la máxima autoridad de la ciudad. Este duque de Venecia tiene como uno de sus principales generales a Otelo. Ahorita vamos a aclarar que Otelo tiene una característica especial. Otelo tiene como teniente a Casio en ese orden de descendencia, y Casio está por encima de Yago, que es el alférez. Está en esa tipología. Hay muchos más cargos militares, pero esos son los que plantea esta tragedia. En general, el teniente y el alférez, ¿no? Ese es un rango militar y laboral subsecuentemente, ¿no? El duque de Venecia también es autoridad de Brabancio. Brabancio es un senador de la ciudad de Venecia, que también está supeditado al duque, ¿no? Y luego, bueno,
por allí Brabantio tiene una hija que se llama Desdémona. Desdémona tiene una, tiene una criada o una moza de compañía que es Emilia. Emilia, de ahí ese nombre, ¿no? Entonces, la flecha en color púrpura es un lazo sanguíneo. Brabantio es padre de Desdémona. Y obviamente las flechas correlativas, o sea, correspondientes en rojo, indican un lazo de pareja o de relación sentimental. Otelo, general, es esposo de Desdémona. Casio es esposo de Bianca. Perdón, no es esposo de Bianca, es amante de Bianca. Es amante, perdón. Ahí hay que hacer la aclaración, quizá sería más preciso ponerlo por escrito. Y Yago, el alférez, ese sí es esposo de Emilia, ¿no? Ahí quedan bien dibujaditas ¿cómo se llama? Las ramificaciones de las genealogías. ¿Algún comentario con respecto a esta genealogía? Sí resuena un poco con lo que ya conocían de la obra. Para mí todo bien. No sé si alguien tenga alguna duda. Si era más o menos así, Iris, como lo recuerdas, la trama, bueno, por aquí estaremos escuchando sus comentarios. Eh, ok. Avanzando con la caracterización de los personajes, obviamente, huelga decir que todos estos personajes son, son tienen dos características principales. Son venecinos, son originarios de Venecia, ¿m? Y son de religión cristiana, aquí no lo considera, son de religión cristiana. Y aquí es donde entra la particularidad de Otelo, que es una cuestión que, si mal no estoy, eso sí no viene precisamente en la novela original, la novela de la que hablábamos hace rato, la novela de Giraldino Cintio. ¿Cómo se llama? Allí no se plantea que tenga esta particularidad étnica, no lo podemos decir de otra manera, porque bueno, es así. Otelo tiene ascendencia morisca. Creo que ese es un término que podemos utilizar porque históricamente está avalado, no es degenerativo, sino que es una condición que se encuentra. Otelo es un morisco, es decir, descendiente de moros, que vive al servicio de el duque, en este caso, del reino cristiano de Venecia. Cosa que, déjenme decirles, ahora que estuve investigando, no era poco común. Eh, si pensamos, por ejemplo, yo les había hablado hace rato de la expulsión de los moros del ala andaluz de España, hacia el norte de África. Esta migración también estuvo caracterizada por el fenómeno de la conversión. Es decir, el primer mandato que le dieron los reyes católicos a los califatos de Córdoba y de Granada fue el siguiente, para contextualizarlo, ¿no? Era, conviértete al cristianismo o márchate de este territorio porque se va a unificar el reino, ¿no? Entonces, los moros, los árabes, por decirlo de alguna manera, tenían la opción de convertirse al cristianismo para poder seguir habitando el territorio donde estaban, o tenían la opción de migrar. Muchos migraron, muchos se quedaron, otros siguieron practicando su religión a ultranza, es decir, a escondidas. Esto es un dato muy interesante también que valdría la pena señalarlo. Y otros en los reinos italianos también, unos fueron conversos, otros empezaron a conservar sus prácticas religiosas, pero con la amenaza de los reinos católicos allí, de que tenían que convertirse. Y bueno, trasladando esto a la obra
a la caracterización de los personajes, es importante decir que Otelo, podemos establecerlo sin más, era un morisco converso, converso al cristianismo, que en muchas ocasiones no era por fe, sino que era por conveniencia social. Entonces allí Otelo, todos lo señalan como el de color, ¿no? El general y luego la palabra de color. Incluso en la traducción que estamos utilizando nosotros, la traducción del maestro Jaime Clark, él todavía utiliza ese concepto, ¿no? El concepto de color, que nosotros no podemos decir por cuestión de censura, pero que sí entendemos perfectamente cuál es al- el- el- la palabra, ¿no? Entonces, bueno, estamos con que Otelo era un general que tenía esa característica étnica, pero que trabajaba para los cristianos. Y obviamente, pues tenía muchos enemigos que lo veían mal por su misma condición de morisco. Y entonces aquí viene el primer revés, ¿no? Yago, este personaje. Yago, el alférez, hagan de cuenta, para entrar ahorita tendremos tiempo de ver estructuradamente por fases la trama, pero el primer comentario que podemos hacer es que Yago, un veneciano, él si era veneciano o venecino de nacimiento, aspiraba a que Otelo le nombrase teniente, pero Otelo, al que nombra teniente, es Acacio. Y esto desencadena el disgusto de Yago. Yago es un personaje que va a promover los celos de Otelo para con Desdémona. Ahorita lo vamos a ver con precisión. Tenemos entonces el, las fases de la tragedia. Bueno, aquí más que spoiler no se puede. Lo más interesante de las obras de Shakespeare y de como mucha, muy buena literatura es que aunque las spoileen, la gente muchas veces no se priva de ver una buena película o de asistir a una obra de teatro, aunque ya sepan de qué tratan. Esto es algo de lo que la literatura estética, particularmente la que ha trascendido tiempo y espacio, tiene. ¿Por qué lo comentamos? Porque es muy importante entender que las obras literarias que son más aclamadas a nivel internacional tienen esta característica que no se agotan en la trama, sino que uno las puede leer y releer y encontrarles nuevos sentidos sucesivos, ¿no? Y por eso se siguen, son obras que se siguen editando, se siguen representando, se siguen promoviendo en cine, siguen cambiando registros que dan lugar a otras obras y así continuamente. Entonces, Otelo, general morisco al servicio de Venecia, nombra a Casio teniente y a Yago alférez. Jura vengarse. Que lo pusimos en la trama. Después, Otelo se ha casado en secreto con Desdémona y es acusado por Brabancio. Regresamos al esquema. Acá, Desdémona, hija de Brabancio, este, un buen día, Yago llega haciendo un escándalo con otro personaje, Rodrigo, y van a la casa de Brabancio y lo despiertan y le dicen, levántate, que ya se robaron a tu hija. Y dice, no, está allí en su habitación. No, ve a ver y verás que no. Ah, condenada que se escapó, ¿no? Entonces se da cuenta Brabancio que Desdémona se fugó. Y después, pero ¿con quién se fugó? Entonces ya le dicen estos cuates, ¿no? Le dicen, no, pues se fugó con el general de color. Entonces, Brabancio, furioso, va con el duque de Venecia, ¿no? Se encuentra con Otelo y le dice, bribón, tú te la llevaste, que no sé qué. Y Otelo dice, no, yo no tengo nada que esconder, si quieres vamos con el duque. Y entonces ya el duque lo manda a llamar, porque también viene esta cuestión de que se desencadena la guerra
entre Venecia y Chipre. A ver, vamos a regresar al mapa. Venecia y Chipre, ¿qué tan lejos queda Chipre? Que es aquí en el, ¿cómo se llama? En el Mar Negro, no lo alcanzo a ubicar. Aquí ya la vista me falla un poco. Creta, Atenas, Chertu. Entonces, viene esta guerra por el medio de la, ¿cómo se llama? Por el medio mediterráneo. Eh, entonces, el duque de Venecia, caray, estamos, el duque de Venecia manda llamar a Otelo para que defienda a la ciudad. Entonces avanzamos acá en la trama, lo manda a llamar, pero también cuando lo manda a llamar, les dice, ¿sabes qué? Aquí está el papá Brabantio, sí, le dice Otelo, sí, yo llegué con él, vamos a, vamos a ver. Dice, pues manden llamar a Desdémona, yo no tengo nada que ocultar, dice Otelo, ¿no? Y entonces el duque, con un criado, manda llamar a Desdémona, para que Desdémona dé su testimonio. Eh, y bueno, vamos a la lectura sin más. Se torna a veces un poco complicada la lectura, pero está más o menos así. Cuando el duque manda llamar a Brabantio, aquí tenemos la observación, aquí voy a utilizar el rojo para tener un poquito más de visibilidad. Eh, Otra vez voy a utilizar el rojo. Cuando el duque manda llamar a Brabantio, eh, entonces Brabantio dice, escúchala, ¿no? Oídla, os lo ruego, y allí le empieza a echar una letanía, dice, si ella confiesa que fue en parte amante, ¿amante de quién? De Otelo, ¿no? Que me maldiga Dios si queja alguna contra él levanto. Ven acá, doncella, ¿a quién entre esta noble compañía debes más obediencia? O sea, le pregunta quemarropas, o sea, ¿a quién obedeces? ¿O a Otelo o a mí? Y Desdémona le dice, y aquí viene la riqueza de los personajes shakespearianos femeninos. Esto es algo bien, bien apasionante en la lectura de Shakespeare. Fíjense lo que dice Desdémona. Dice, noble padre, advierto aquí que mi deber es doble. A vos, educación y vida debo. Vida y educación me enseñan ambas a respetaros. O sea, te tengo que respetar, ¿no? El deber de hija manda que como a dueño os obedezca, ¿sí? Pero siempre hay un pero, aquí viene lo interesante, siempre hay un pero, siempre hay un inconveniente, dice, pero aquí está mi esposo y considero que cuanto acatamiento a vos, mi madre, con preferencia de su padre hizo, tanto también es justo que yo muestre al moro mi señor. Es decir, le dice, te tengo que obedecer como hija, pero, pero así como mi madre te tuvo que obedecer a ti en detrimento de su padre, así yo también ahora tengo que cambiar y decir que tú ya no eres mi autoridad y ahora lo es mi marido, ¿no? Y entonces aquí viene el desengaño de Brabantio, que dice, que Dios te valga, ¿no? ¿Sí? No tengo que decir, si os place, Alteza, tratemos ya de asuntos de Estado. Y ahí se desentiende de su hija, ¿no? ¿Esto dónde lo podemos encontrar? Esta exquisitez de texto lo podemos encontrar en el acto 1, escena 3 de Otelo. Profesor, ¿algún comentario? No, a mí me parece súper interesante cómo lo estás exponiendo y manejando. Me parece muy, 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 muy bien. Si más avanzamos, si hubiera algo, me dicen por allí, porque yo no veo las manos como hace rato que se presentó, ¿no? Bueno, avanzando con Yago, quiero hacer énfasis, recalcar sobre todo esto, de que nosotros estamos acostumbrados con la obra de Shakespeare a los monólogos de los personajes virtuosos. Aristóteles lo establece claramente en la Poética, dice, ¿qué es lo que caracteriza la tragedia? Dice, la tragedia la caracterizan los hombres virtuosos, tanto así que nosotros queremos ser como ellos. Entonces, cuando vemos el monólogo de Hamlet, cuando vemos el monólogo de Macbeth, es porque son los protagonistas
del relato, ¿no? Como quien dice, es el personaje principal. Pero aquí vamos a analizar el soliloquio, que es el que tiene soliloquios, porque Otelo creo que por allí tiene uno, pero no está muy claro. Pareciera ser que el personaje espejo, lo que en literatura llamamos, en narración llamamos el personaje espejo, en este caso Yago, es el que fragua la venganza contra el moro. Y lo dice así clarito, es exquisito ver, sobre todo la traducción del maestro Clark nos da muchas claves. Se va Rodrigo y lo deja solo, y Yago empieza a conspirar. Dice, así convierto a un tonto en bolsa mía, ¿no? Porque le dice, tráete el dinero, no vamos a vengarnos del moro. Pues fuera a propanar con tanta experiencia como adquirí en el mundo, si gastara con un chorlito tal paciencia y tiempo, sin gusto ni provecho. Yo odio al moro. Dicen malas lenguas que en mi cama mi oficio ejecutó. No sé si es cierto. Aquí tenemos un dato muy importante. Dice las malas lenguas que mi mujer me puso los cuernos con Otelo. Y por eso Yago está resentido con Otelo, ¿no? Eso lo dice un comunicador que ahorita está teniendo ahí algunos dilemas. Pues dice, mas yo, en tal caso, por sospechas obro, cual si fueran verdad. Dice, no sé si se acostó con ella, pero yo voy a sentir que sí, dice Yago. Dice, me tiene mucho mejor, más fácil me será enredarle. Casio es buen mozo, ahí está hablando de Casio, dice. Es que aquí el problema principal no es que Yago no crea que Casio tiene cualidades para ser teniente. Claro que lo cree, tan lo cree que tiene que hacer toda esta jugarreta. Fíjense cómo lo dice. Lo dice, Casio es un buen mozo. Es un buen mozo. Vaya, discurramos. O sea, todavía se está preguntando, ¿qué haría yo para alcanzar su empleo? Saciando mi ambición con golpe doble. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pensémoslo, veamos. Al cabo de algún tiempo, en los oídos de Otelo, ir susurrando que ya es mucha la intimidad que con su esposa tiene. Son sospechosos su persona y trato, propios de seducir a las mujeres. El moro, y aquí es donde Yago identifica el principal, el punto flaco de Otelo, dice, es hombre de alma noble, caray, estoy en otro renglón, es hombre de alma noble y franca, honrado juzga al que parece serlo. Y entonces, ¿qué dice Yago? Me voy a disfrazar de noble y franco, me voy a hacer pasar por corderito para que el moro me crea. Este es uno de los rasgos psicológicos, anímicos más importantes de la obra shakespeariana. O sea, Yago no traiciona a pie firme, Yago tantea el terreno por donde va a entrar. Dice, a final de cuentas el mozo es un buen hombre y me va a creer. Y eso tiene un impacto. En el acto 3, escena 3, que es el más largo de toda la obra, podemos ver el decurso de la trama, principalmente desde la confidencia que Otelo le hace a Yago. En este apartado le dice, pues no creía yo que la trataba, le dice Yago, ¿a poco tu general trata a tu señora? Ah, caray. O sea, no lo está culpando, le está metiendo la duda a Otelo y dice Otelo, y volvemos con lo mismo, de que es muy ingenuo. Dice, pues sí, me dio más de una vez entre ambos. O sea, que la hizo de cupido, de alcahuete, me dio de mediar, ¿no? Me dio más de una vez entre ambos. Y le dice Yago, ¿de veras? Y le dice Otelo, pues sí, de veras, de veras. ¿Te choca acaso? ¿No es honrado? Ya le empieza a entrar la duda, ¿no? Y Yago le dice, ¿honrado? Honrado, sí, que yo sepa, o sea, no afirma nada, Yago, nada más está repitiendo las palabras, y incluso lo dice aquí claramente, Otelo dice, dice, piensas, vive el cielo,
repite como el eco mis palabras, cual si en su mente hubiera oculto un monstruo. Dice, ¿por qué repites lo que digo? Si repites lo que digo, entonces no estás diciendo nada y entonces estás dejando que yo hable como loco y yo mismo me dé la razón. Y allí es donde entran los celos. Allí. Asaz horrible para revelado. Algo sospechas. Le dice, sospechas algo, pero no me lo quieres decir. Dice, al separarse Casio de mi mujer, dijiste que ello no te agradaba. Ah, porque hay una escena cuando están juntos, está Otelo, está Desdémona y está Casio, y acá está Yago, ¿no? Y entonces ya cuando se va, le dice, Yago le hace, este, y Otelo dice, ¿cómo que dice, algo no te agrada, ¿verdad? Di qué es lo que no te agrada. Y cuando le dije que él había sido en mis amores parte y consejero, cuando me dio, ajá, frunciste el ceño, le dice, fíjate, le dice claramente, frunciste el ceño, como si encerrara algún concepto horrible, como si encerraras algún concepto horrible en tu cerebro. O sea, ya se está perdiendo la calma. Otelo le dice a Yago, es que ya dime qué es lo que piensas. Y Yago sigue especulando. Dice, Señor, sabéis que os quiero. Fíjense, o sea, la manipulación que está utilizando Yago. Y el halago, ¿no? Dice Otelo, así lo creo, o sea, sí, todavía le cree. Y porque lo sé, y eres justo, porque lo juzga que es justo. Esto es terrible, ¿no? Lo juzga que es justo, ¿no? Y antes de hablar, meditas lo que dices. Por eso mismo en ti, estas reticencias me asustan más. En hombre vil y aleve son hábitos comunes tales mañas, pero en el pecho honrado son indicios secretos que del alma, a pesar suyo, en la ira noble ardiendo se desprenden. Algo tienes que decir, no te hagas. Dice, en cuanto a Miguel Casio, oso jurarlo, lo creo honrado. Todavía fingiendo ya. Dice, así también lo creo, dice Otelo, pero ya le sembró la duda, ya le dijo que honrado, sí honrado, piensa, de veras, y entonces Otelo empieza a maquinar, empieza a maquinar cada vez más. Y bueno, aquí hacemos un salto brutal para quien haya visto la obra, pues entenderá que por cuestiones de tiempo tenemos que hacer un cierto recorte, tenemos que ir precisando de acuerdo a la esquemática. Aquí estábamos con que el duque de Venecia llama a Otelo, eso ya pasó. Yago siembra la duda. Eh, hay una parte que aquí omitimos, pero que es importante, cuando es que viene de abajo para arriba. Yago embriaga a Casio, se da cuenta que es bueno para la bebida. Este es un asunto que se va a repetir en otras obras literarias. Es muy común también eso de embriagar al rival, ¿no? Yago embriaga a Casio y Casio se pelea. Entonces cuando llega el moro dice, pues ¿qué pasó? No, pues que se peleó. Ah, entonces ya no eres, si te vas a estar peleando ya no vas a ser general. Entonces lo destituye. Entonces Desdémona este, recibe en una audiencia a Casio y Casio le dice, oye, ayúdame con tu marido, es que me destituyó. Y entonces Desdémona intercede por él ante Otelo. ¿Sí? Y entonces Otelo le dice, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Y entonces Yago siembra la duda, que era lo que estamos comentando, y entonces ya vámonos a esta parte de acá, que es una de los hitos de la comedia, perdón, de la tragedia. Emilia toma el pañuelo que Otelo le dio a Desdémona. Pañuelito, ¿no? El clásico pañuelo del amor, que en casi todas las culturas está presente. Pero aquí hay un rasgo distintivo porque en esta tragedia de Shakespeare, Otelo, el hombre, es el que le regaló
el pañuelo a Desdémona. Vamos a ver qué tintes tiene esto. Le dice Otelo, fíjense, le dice, préstame el pañuelo. Ah, no, acá está. Le dice, préstame el pañuelo. Y le dice Desdémona, toma, esposo. Y le dice, no, bueno, aquí no dice no, pero dice, aquel que yo te di, pues no lo traigo, no lo traigo ahorita. Y dice, no lo traes, entonces aquí ya, si ya, de por sí que ya estaba medio dudoso Otelo y luego le encuentra que no trae el pañuelo, pues dice, ¿de qué se trata? Dice, a fe que no, neta que no lo traigo, le dice Desdémona. Y entonces Otelo le dice, fíjense qué preciosa estampa nos regala William Shakespeare con este relato que es intimista y que es totalmente de la cultura. Y que bueno, acá el profesor Sergio y el equipo pueden analizar desde una cuestión de la subjetividad. Dice, pues esa es una falta. Primero le reclama, dice, aquel pañuelo, dióselo a mi madre, una gitana, una hechicera diestra en leer los pensamientos de las gentes. Y díjole que mientras lo guardare, tendría encanto siempre y cautivaran sus prendas a mi padre. O sea, se lo dio para enamorar al padre. Allí va al revés, allí va de la madre al padre, ¿no? Dice, pero en cambio, si lo perdiese, y aquí es donde empieza a poner sus condiciones Otelo, le empieza a decir, pero si lo perdiste, entonces quiere decir, dice, si alguna vez lo diese, fueran a los ojos de mi padre odiosa, y en otro cuerpo halago buscaría. ¿Sí? Entonces, eso de que lo perdiste, pues vamos. Y luego todavía le echa más crema, porque dice, diómelo al morir, o sea, su mamá se lo dio a Otelo, ¿no? Y ella me impuso que se lo diese yo a mi esposa, cuando el hado me la diere. Así lo hice. Guárdalo bien, por tanto, o sea, no lo cree que no lo tiene, pero le dice, pero pues ojalá lo encuentres, por tu bien, mija, encuéntralo, porque si no te va a ir de la patada, ¿no? Y le dice, y con cariño, como a las niñas de tus caros ojos, pues el perderlo o el regalarlo fuera desdicha sin igual. Atrévete a perderlo y vas a ver cómo te va. Y entonces Desdémona, asustada, le contesta, ¿será posible? Entonces le dice Otelo, sí, es cierto, en el tejido hay magia oculta. Este verso es exquisito, dice, en el tejido hay magia oculta, ¿no? ¿Qué está oculto? El amor de mamá, el amor de papá. Eso es lo que está defendiendo Otelo. Por eso, por eso esto va a cobrar. Jacques Lacan, yo no soy muy ducho en el psicoanálisis, pero Jacques Lacan va a hablar del odio como una pasión. Dice, el odio es una pasión y lo que está en juego aquí con el famoso pañuelito es que se está desatando el odio que deviene después del amor, ¿no? O sea, al principio de la tragedia, cuando Desdémona y Otelo se refieren, amado mío, esposa mía, o sea, todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Pero cuando viene la cuestión del pañuelito, se empieza a caer y empieza a surgir el odio, ¿no? En el tejido hay magia oculta. Una sibila, bueno, una sacerdotisa, que su altivo curso vio recorrer al sol 200 veces, en su furor profético lo bordó. Y los gusanos que la seda hilaron estaban consagrados. Fue teñido en momia. Bueno, aquí esto en momia quiere decir con la cuestión arqueológica, ¿no? Que tiene que ver con el mito. Por los diestros preparada de corazón de virgen. O sea, toda la pasión amorosa de Otelo está depositada en el pañuelo. Y esto vuelve totalmente pasional, totalmente irracional el decurso de las acciones a partir de esto.
Vean la respuesta de Desdémona. ¿Será cierto? Dice, chin. En otra escena le dice a Emilia, regresamos, Emilia es esposa de Casio. En otra escena, Desdémona le dice a Emilia, le dice, chin, ¿qué crees que perdí el pinto pañuelo? No lo encuentro. Y Emilia le dice, no, ¿cómo crees? Dice, sí, no lo encuentro, pues ojalá lo encuentre rápido, ¿no? Allí es donde se juega todo este rollo de los celos. Uh-huh. Acto 5, escena 2, que en teoría literaria conocemos como el punto del clímax, es el clímax de la narración. Bueno, aquí estamos hablando de teatro, pero todo teatro es implícitamente una narración, ¿no? Otelo llega a la recámara, la cierra con candado y le dice, tuvieras tantas vidas cual cabellos, y a mi vergüenza atroz las holgara todas. ¡Ah, Dios! Le han calumniado y le han vendido. ¿Quién? Yago. Yago lo envenenó, ¿no? Le dice, pérfida, ¿le lloras en mis barbas? Entonces Desdémona, destiérrame mi bien, mas no me mates. Se suplica por su vida. Quita, ramera, mátame mañana, le dice, a ver si me das tiempo para que ver si encuentro el pañuelo. Mas déjame vivir solo esta noche. Ah, caray, ya me cambié. Mas déjame vivir solo esta noche. ¿Forcejeas aún? Tan solo una hora breve. Hecho, ya no hay remedio. Solo en tanto que rece una oración. O sea, todavía le está pidiendo, déjame rezar un Padre Nuestro. Y le dice, no hay tiempo, no hay tiempo, es tarde. El veneno se ha esparcido y la estrangula. Dentro, Emilia, pero Emilia está del otro lado de la puerta, ¿no? Aquí dice dentro, hay que entender porque uno podría pensar, dentro, que los que están dentro no son, ¿cómo se llama? No son Otelo y Desdémona, pero es que en el teatro se invierten ¿cómo se llama? Se invierten los escenarios. No sé si me explico. Cuando dicen sale, quiere decir que sale del escenario. Y cuando dice dentro, es que está detrás del escenario de alguna manera. Son de esas cuestiones eh, técnicas que tiene un poco el teatro, los apartes, cuando un actor habla con el público, etcétera, son ya la hermenéutica propia del teatro. Aquí, como tenemos una exposición muy genérica, no nos podemos detener en eso, pero sí aclaramos que cuando dice Emilia dentro, es una indicación para decir que está del otro lado de la puerta. Le dice, señor, señor, por Dios, señor, abridme. ¿Qué ruido es ese? Aquí ya la ahorcó, ¿no? Dice, aún no expiró del todo. No obstante ser cruel, soy compasivo. No, prolongar no quiero tu agonía. Así, o sea, la sigue ahorcando, ¿no? Señor, abrid, dice Emilia, ¿no? Emilia desesperada está tocando para que le abran, ¿no? Y le dice Otelo, ¿quién llega? Fíjense, hasta ese entonces le cae el 20, o sea, Emilia ya tiene como 3 minutos allí tocando la puerta y Otelo está ahorcando con tanta pasión a Desdémona que no se da cuenta hasta que llega un momento que dice, caray, ¿quién llega? ¿No? Hasta ahorita se da cuenta. Y le dice Emilia, señor, dejad que os diga una palabra. Emilia ya voy aquí. Murió, dice, ya se da cuenta, ya se murió. Ahora voy. Dice, de Casio vendrá tal vez a referir la muerte. Él espera que a Casio lo maten. Porque hay una pelea callejera que se define anteriormente y Otelo espera que, que maten a Casio y él matar a Desdémona, ¿no? Que los dos mueran. El ruido aquí sonó, quedóse inmóvil, se pregunta todavía si se habrá muerto. Dice, tranquila cual la tumba. No, sí está muerta. Y luego se pregunta, ¿le abro a Emilia? ¿Acaso prudente fuera?
que se mueve, creo, o sea, todavía se está moviendo, todavía se pregunta. Y sí, efectivamente todavía, antes de pasar a la escena 2, que es la final, este, todavía Desdémona alcanza a decir, muero yo al fin, así como Hamlet cuando al fin se da cuenta que va a morir, dice, muero yo al fin, os grata sea mi muerte, ¿no? Y allí expira, ¿no? Y bueno, en el acto 5 viene la conclusión de la obra. Emilia desmiente a ese villano si eres hombre, le dice. ¿A quién le dice? ¿A quién se está refiriendo Emilia? A Yago, le dice, ya, ¿sabes qué? Di la verdad, di la verdad, tú le diste el pañuelo. Dice, afirma que dijiste que su esposa le había sido infiel. Tal no dijiste, que es falso. Uh-huh. Tú no eres tan villano. O sea, todavía le está diciendo, Emilia le está diciendo a Yago, le dice, ¿sabes qué reacciona? O sea, tú no eres malo, no eres villano. Habla, por Dios, mi corazón rebosa. Y fíjate lo que le contesta Yago. Yago le dice, lo que pensé le dije y nada dije, que él no haya hallado fidedigno y cierto. Es decir, fíjense la cobardía de Yago. Dice, yo no le dije nada. Él lo halló fidedigno y cierto. O sea, Yago es un canalla. O sea, no solamente no admite lo que hizo, sino dice, pues él llegó a esa conclusión porque él quiso, ¿no? Eso es ser un canalla. Emilia le dice, ¿mas le dijiste que era infiel acaso? Sí, tal. Pues le dijiste una mentira pérfida y odiosa, una infernal mentira por mi alma. Con Casio infiel, dijiste infiel con Casio, sí, mujer, el labio calla, o sea, ya la quiere reprender, quiere utilizar su autoridad para que Emilia se calle, y Emilia le dice, no, Emilia, o sea, a Emilia le termina cayendo el 20, al principio le ayuda, pero llega un momento cuando ve que matan a Desdemona, dice, no, esto ya va en serio. Le dice, no he de callar, hablar me cumple. Aquí en su lecho yace asesinada, mi pobre ama, ¿no? Y entonces los que están ahí presentes, los demás personajes, gritan, Dios no lo permita. Y bueno, aquí tenemos esta última línea de Otelo, aquí falta, porque está el texto anterior, pero aquí es Otelo quien habla, dice, inflamado de tal modo a la República, agarré del cuello al perro circunciso y dile muerte así. Está delirando, Otelo está delirando. Dice, un perro rabioso, ¿qué hay que hacer con un perro rabioso? Matarlo. Él se considera un perro rabioso. O sea, enfureció y esa furia lo llevó a matar a Desdémona. Y entonces dice, y dile muerte así, y lo maté. Saca su puñal y se lo encaja. Fin lastimoso. Entonces ya un personaje secundario por allí dice, Graciano, dice, en balde hablamos. Otelo, ya muriéndose, dice, antes de matarme, besarte quise. Acabé así el suceso. Me mato y muero entre beso y beso, ¿no? Como queriendo remediar, como diciendo, ojalá estuviese aquí desde Mona para que me besase. Casio, que por cierto no murió en la tragedia, este es otro dato que nos queda. Casio dice, me lo temí, pues era de alma noble. O sea, aquí se refuerza la idea. El moro le creyó a Yago porque era de alma noble. Creía, empero, que arma no tuviese. Entonces, otro personaje secundario, Ludovico, que es el que termina la trama. Paradójico, también en Shakespeare luego utiliza mucho este recurso de poner a un personaje secundario que da un epigrama, sí, el epigrama, la parte final del el último poema de la obra, como por ejemplo en Hamlet es el caso de Fortinbras, cuando Fortinbras llega al último, dice, oh malditos todos que se quitaron la vida
recoged los cadáveres, ¿no? Él termina cerrando la tragedia, siendo que no fue un protagonista. Aquí Ludovico tampoco llega y al último dice perro espartano, ¿no? Perro espartano, haciendo referencia también al mundo clásico, los espartanos. Más cruel que el duelo, el hambre y el mar airada. Mira, mira, dice, la trágica carga de este lecho. Contempla tu obra, cuyo aspecto solo fuera capaz de emponzoñar la vista. Tapadlo al punto, o sea, tapen al cadáver, ¿no? Vigilad la casa, Graciano, y embargad los bienes todos del moro. Vos le heredáis. Graciano va a ser el ganón, ¿no? Como igual que Fortinbras, ¿no? Alguien que ni la debe ni la teme, termina siendo el beneficiario. Dice, a vos compete, señor gobernador, dar castigo a este infernal villano, se está refiriendo a Yago. Yago tampoco muere, es castigado. Dice, el sitio y la horca, pero sí lo van a matar, fijando el tormento. Oh, duro sea, yo parto luego de dar al alto estado cuenta del triste caso, contristado. Contristado es consternado, entristecido, conmovido. ¿Bien? Y allí, en el teatro antiguo se decía telón. Bueno, creo que ha sido muy apasionada. Espero me disculpen por la lectura, es que es una obra exquisita de Shakespeare que explora las pasiones de una forma totalmente magistral. Sergio, ¿conocías Otelo? Pues ahí contestando a la pregunta que hace Francisco sobre el conocimiento sobre Otelo, creo que de esa obra nada más tengo como la cuestión general, nada más, el trama general de lo que trataba. Y sí, por ahí de la cuestión de este personaje que empieza como a meter cizaña, ¿no? Lo que conocemos nosotros como cizaña, de tal manera en la que pareciera que no dice nada, pero ya está haciendo que en este caso Otelo tenga ese quiebre, ¿no? De esa tranquilidad, como una especie de cuestión que recurre a una situación de fantasía con respecto a su esposa y insinuando, ¿no? Ya hago la cuestión ahí de esa infidelidad. Y bueno, cómo se va torciendo esta cuestión de esta realidad, ¿no? Para Otelo, con respecto a lo que sucedía con respecto a su esposa, y cómo agarra la cuestión del pañuelo, tan importante como lo mencionaste, Francisco, o sea, es una cuestión interesantísima esta cuestión como evidencia de ese pañuelo, en el cual creo que si no mal recuerdo, Yago se lo pone a este Casio, ¿no? Y entonces es como una cuestión ahí donde parece ser que pues, le dice a Otelo, pues ahí está la cuestión del pañuelo, ¿no? Y cómo se quiebra, cómo se va quebrando Otelo en esta cuestión de esta fantasía que lo lleva como pues yo lo veo un poco así, como a torcer esa cuestión de la realidad, ¿no? A partir de esos celos y de poner en tela de juicio toda la cuestión de su esposa con Casio, ¿no? Me recordó un poco quizás la película de Ojos Bien Cerrados de Kubrick, donde este personaje principal, a partir de un comentario que le hace también su esposa, empieza a tener un quiebre en relación a las cuestiones de la fantasía, ¿no? Una fantasía recurrente que le está ahí martirizando y constantemente le dice pues está como fantaseando. Pero ahí, a diferencia de este personaje, quien le lanza la bomba es su esposa, ¿no? Dice, en la mejor época de nuestra relación, si no me recuerdo si dice, yo pude haberte sido infiel, ¿no? Y él no puede creer, pero fue algo que le quiebra, le rompe, ¿no? Entonces, me parece la forma como lo veniste explicando, leyendo, desarrollando, me parece sumamente interesante y sumamente importante cómo lo vas manejando, ¿no? Ya de ahí, pues las interpretaciones que se puedan hacer, pues ya es cuestión de cada quien, pero
en sí la obra, y sobre todo este recurso, otra vez me parece bien interesante este recurso de la duda, ¿no? Que creo yo está en la obra de Shakespeare. Esta cuestión en Hamlet era ese soliloquio, esa duda existencial sobre la muerte, sobre la vida. Y aquí tenemos una duda que se trama a partir de un tercero, pero que se esparce como un veneno porque al final cubre su propósito, ¿no? Cumple ese propósito de quebrantar con todo el fin que tiene Yago con respecto a Otelo, ¿no? Y que no hay como un razonamiento, sino más bien que se va nublando la razón bajo la visión, bajo la perspectiva de este Yago, ¿no? Pero me parece, así como apasionadamente lo leíste, me parece muy, muy interesante. Gracias. Hay algo en el orden de la trascendencia psicológica o social que tienen las obras literarias. En particular, a mí me parece que Shakespeare es un autor que detona, o sea, que hace que te truene el asunto, que te hace bomba. Sí, la cuestión de los celos es una de las experiencias más amargas en el universo humano. Y esta obra es, hasta ahora, de las que yo he leído, una de las que mejor lo explora. Por allí hay un gran repertorio de obras románticas que también manejan los celos a su manera. Pero insisto, dentro de ese canon, del canon del romanticismo, como que es más recurrente. Pero acá estamos hablando de una época un tanto distinta del renacimiento, del post-renacimiento, donde seguramente algo de la novela original, la de Hecatomity, que les dije yo, de donde parte Otelo, seguramente ya lo planteaba, pero Shakespeare lo tuerce, lo potencia de una manera magistral. Y la poesía que maneja, porque tiene una poesía, tiene un ritmo y una métrica magistral. O sea, si en español la traducción del maestro Clark nos da a entender esa, o sea, cómo emociones tan fuertes, dichas de manera cantadita, con cierta musicalidad, pues ahora en su idioma original debe ser una experiencia muy singular leer a Shakespeare. Por eso creo que lo que decíamos hace rato de que si nos vendieron la idea de que Shakespeare, o se sigue vendiendo la idea de que Shakespeare, pues no es gratis nada más, sino que también tiene por allí un manejo de las emociones bastante particular, bastante interesante que hace. Y vuelvo a la tesis de hace rato, que decía yo, pese a que sabemos de qué se trata, si nos invitan a ver Otelo y tenemos chance, pues vamos. ¿Por qué? Porque aunque sabemos de qué se trata, queremos ver cómo se representa, ¿no? Cuando compré la edición de Crimen y Castigo, el vendedor me decía, qué buen libro vas a comprar. Y yo le decía, sí, ¿verdad? O sea, ya sabemos de lo que trata. Sin embargo, uno no se puede privar de leerlo. Algo así. Sí, sí, sí. Incluso, por ejemplo, en Hamlet, desde las primeras páginas sabemos quién mató al papá. Sin embargo, uno sigue ahí en la trama, por la misma trama, y justo quizás la cuestión de esa interpretación que a lo mejor uno espera, en donde quien lo interpreta haga énfasis, ¿no? Porque se presta como a ese texto se presta como a esa interpretación. ¿Quién lo interpreta de una manera, quién lo interpreta de otra, a pesar de que se sabe ya la trama, ¿no? Este, ay, pensé que se había pausado. No, pregunta no, pero sí, pues se nota mucho, ¿no? La pasión, el gusto por este tema que estás exponiendo y pues muchísimas gracias. Muy interesante, como comenta también Cisneros. Gracias. Yo quiero agradecer la exposición y el tiempo para llevar a cabo pues estas exposiciones, porque pues es un trabajo a profundidad
¿no? Con respaldo, vamos, no es cualquier información la que nos está brindando Francisco. Y también, pues, agradecer toda la cuestión de la pasión al estar desenvolviendo la trama y con la cuestión de Otelo, que me parece fue magnífico en la cuestión de cómo se fue llevando. A mí me pareció muy interesante toda la cuestión de lo que llevamos. Incluso hasta iba a proponer justo una tercera parte, ¿no? Pero ya se dio ahorita con la cuestión de los sonetos, entonces, pues ahí está. Me parece que no se agota Shakespeare, ¿no? Por más que se quiera, no lo vamos a poder agotar.